Un fondo de inversión siempre es público, siempre es de oferta pública. Un fideicomiso no siempre es de oferta pública, puede ser privado. Ahora, cuando es de oferta pública, puede hacer dos tipos de emisiones. Esta es la segunda diferencia. Mientras que un fondo de inversión puede ser abierto o cerrado, siempre es de renta variable. Nunca promete un dividendo fijo, no emite deuda, emite una participación, que es esa cuota de participación en el fondo. Fíjense que Santiago dijo, cuando usted compra en un fondo de inversión, usted es el dueño de ese fondo de inversión, tal cual un accionista es dueño de una compañía. En el caso del fideicomiso, hay dos alternativas. Puede ser el dueño del fideicomiso si el fideicomiso emite renta variable y tendrías como inversionista una alícuota de los resultados de ese fideicomiso y de los activos que conforman ese fideicomiso. Pero también está abierta la posibilidad de que el fideicomiso, en vez de emitir valores de renta variable, emita valores de renta fija, que en gran medida es deuda. Un fideicomiso puede emitir entonces capital o deuda y lo puede hacer en cualquier momento. La tercera diferencia importante es en la forma de constitución del fideicomiso. Observen algo acá. Cuando una administradora de fondos de inversión crea un fondo, es una decisión que toma la AFI de crear un fondo nuevo y inversionistas invierten en ese fondo. Sin embargo, una fiduciaria no puede autocrear un fideicomiso. Siempre tiene que haber un fideicomitente. Por esa definición básica que les expliqué al inicio, son tres partes. Siempre hay tres partes. Entonces la fiduciaria no puede autocrear un fideicomiso. Tiene que venir una persona, un cliente, que se acerca a la sociedad fiduciaria y le dice, mira, yo quiero hacer un fideicomiso de oferta pública de valores. Y de esa manera se crea ese fideicomiso. Pero la fiduciaria no lo autoconfigura, no lo crea de manera a motu propio. Entonces, esa es la tercera diferencia en cuanto a la constitución del fideicomiso. Luego, tenemos que conversar sobre la gestión del fideicomiso. Fíjense que mencionaba muy bien Santiago que un fondo de inversión es administrado por un comité de inversión y por el administrador del fondo. Y el inversionista en un fondo confía y exige la rendición de cuentas de esas personas que administran el fondo, pero el inversionista no participa en la administración, ni tiene la facultad de dar órdenes o instrucciones a ese administrador del fondo. Si no le gusta el fondo, puede vender su participación, en el caso de que sea un fondo cerrado, o puede liquidar su participación, en el caso de que sea un fondo abierto. En el caso del fideicomiso, puede existir, no es obligatorio, pero puede existir una administración compartida. ¿Por qué? Porque en el contrato de fideicomiso, quien crea el fideicomiso puede reservarse ciertos derechos de gestión y administración, como por ejemplo, el derecho de instruir al fiduciario en X o Y aspecto. Incluso el derecho de sustituir al fiduciario es lo que sí le puede corresponder a los tenedores de valores del fideicomiso y cambiar de fiduciario. En un fondo tú no puedes cambiar a la AFI, tú te sales del fondo si no te gusta la AFI. En el caso de un fideicomiso, esa asamblea de tenedores de valores del fideicomiso, los dueños del fideicomiso, pueden exigir, sobre todo si el pliego del prospecto de emisión así lo contiene, el cambio del fiduciario si ha habido una falta en la gestión del fiduciario. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, vamos a ir al caso del fideicomiso RD Vial, tal vez un fideicomiso que ustedes conocen porque cada vez que pasan el peaje en cualquier autopista ven ahí el logo de RD Vial. Ese es un fideicomiso creado por el Estado Dominicano como fideicomitente, donde todos los peajes de esas autopistas fueron cedidos al fideicomiso. Y ese fideicomiso hizo una emisión de deuda. En ese fideicomiso hay roles muy específicos a cargo de cada quien. Por un lado, tenemos al Estado Dominicano que decide qué carretera se hace, a qué precio, fija el monto de los peajes, porque es un tema de política pública. El fiduciario no puede y no debe meterse en eso. Es un fideicomiso público. Sin embargo, quien recoge el dinero de los peajes, quien administra los recursos económicos de los peajes,
quien compra la póliza de seguros y quien hace el servicio de la deuda en provecho de los que compran los valores de fideicomiso es el fiduciario. Entonces ahí tenemos un perfecto ejemplo de un fideicomiso de oferta pública donde el fideicomitente tiene un rol específico y el fiduciario tiene otro. Y todo eso se hace constar de manera muy transparente, tanto en el contrato de fideicomiso como en el prospecto de emisión que rige la emisión de oferta pública que se haga. Entonces, esa es otra diferencia importante. El fideicomiso tiene una gestión distinta, muchas veces compartida entre fideicomitente y fiduciario, respecto de lo que es la AFI, que es administrada 100% por la AFI. Ninguna de las dos es buena o es mala, simplemente son diferentes. Y eso es útil en algunos casos, por eso ciertos fondos existen y ciertos fideicomisos existen también. Por otro lado, hay que diferenciar ambas figuras en cuanto a su operatividad. Fíjense algo muy importante que mencionaba Santiago. Un fondo de inversión está hecho para invertir en algo. Si es de naturaleza abierta, muy posiblemente son títulos o valores de rápida liquidez, algo que podemos monetizar y hacer efectivo rápido. Si es un fondo cerrado, pues entonces son activos de mayor plazo, de menos liquidez, como por ejemplo inmuebles, etc. Y también un fondo de inversión puede perfectamente invertir en empresas. Es perfectamente posible. Ahora, el fideicomiso, aparte de levantar el capital, puede operar un negocio en marcha. ¿Mm? Imagínense la construcción de un proyecto inmobiliario a través de un fideicomiso de oferta pública. Entonces, el fideicomiso, en ese caso, suple un propósito dual de emitir en el mercado de valores y también de construir directamente el mismo fideicomiso un proyecto específico. Entonces, el fideicomiso, gracias a esa participación que tiene el fideicomitente, puede emitir y operar un negocio en marcha al mismo tiempo. O sea que lo podemos ver en gran medida como una empresa que no está diseñada únicamente para invertir, sino para hacer, para desarrollar. Por eso es que nosotros anticipamos, por ejemplo, que el fideicomiso va a jugar un rol tan grande en las APPs. Ustedes muchos han escuchado ya que hay una ley de APPs, que es la ley de alianzas público-privadas, y que el Estado puede llevar a cabo la construcción de aeropuertos, de presas, de generadoras eléctricas. Fíjense que en todos los casos son negocios en marcha, ¿sí? Y lo hace en alianza con el sector privado. Y esa ley contiene no solamente la posibilidad, sino la preferencia de que todos esos proyectos se hagan a través de un fideicomiso. Son proyectos idóneos para que en algún momento accedan al mercado de valores mediante una emisión de renta variable. Entiéndase que ustedes puedan comprar participaciones en un aeropuerto, o en una presa o en una generadora eléctrica, o pueden acudir al mercado para levantar deuda, donde ustedes estarían financiando esas obras. Pero en todos esos casos, la obra y la operación de la obra se hace desde el fideicomiso como centro legal que agrupa los activos, los ingresos y que tiene posiblemente un contrato de operación con el mismo fideicomitente. Eh, Esas son las 5 diferencias básicas que existen entre un fondo de inversión y un fideicomiso de oferta pública. Creo que ahí estamos a solo 15 minutos, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Cristian, por tu exposición. De verdad que personalmente me aclaraste a mí muchas dudas que yo tenía sobre algunos aspectos de las diferencias básicas del fideicomiso, de oferta pública o del fideicomiso en general con el fondo. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y obviamente yo tengo una ventaja acá porque, como dicen, soy el que parte y reparte y voy a empezar a hacer las preguntas que me han llegado y algunas que yo mismo fui anotando que quisiera hacerle a cada uno de ustedes. La primera se la voy a hacer a mi amigo Santiago. Santiago, ¿por qué en nuestro país existen ambas figuras en el mercado de valores? ¿Es posible y viable que con una sola funcione el mercado? ¿Y cuál es la ventaja y la desventaja de que existan las dos figuras en nuestro mercado? Bueno, realmente no es una particularidad de República Dominicana. En muchos países existen ambas figuras. ¿Es una ventaja o desventaja? Yo creo que es una gran ventaja que existan ambas figuras porque el mercado de valores tiene que cumplir con una doble función.
Primero, recibir los recursos que ustedes tienen como inversionistas, pero por supuesto, segundo y la más importante, llevar esos recursos a quien los necesita para ponerlos a producir de manera adecuada, retornándoles a ustedes un beneficio, retornándole a quien lo utiliza un beneficio y por supuesto a la sociedad el beneficio del desarrollo como, del país como un todo. Entonces yo creo que es una ventaja que existan los dos tipos de esquemas. Ahora bien, tú me preguntabas que cuál de los dos, mire hombre, depende mucho de la transacción. Digamos que los fondos de inversión se especializan, como dicen Cristian, en tomar su inversión y tratar de obtener el mejor retorno de acuerdo al riesgo que usted quiere invertir. Y para eso invierten diferentes cosas que están administradas por expertos. Mientras que el fideicomiso es un poco más flexible, permite, por ejemplo, que usted, si tiene una gran propiedad, la aporte como parte de la inversión que se quiere realizar. En los fondos de inversión usted tiene que entrar con dinero, porque hay unos expertos que son quienes compran esas propiedades, quienes las negocian, quienes las ponen en administración de otras personas que tienen especialización en esto. Entonces yo creo que la primera gran diferencia que mencionó Cristian es la especialización que hay. Las fiduciarias se dedican a muchos negocios. Dentro de eso están los fideicomisos de oferta pública. Las AFIs, las administradoras de fondos de inversión, exclusivamente se dedican a buscar inversiones para ustedes. Hay una diferencia fundamental. Muchas gracias, Santiago. Estimado Cristian, te voy a hacer esta siguiente pregunta. Primero, voy a hacer varias preguntas al mismo tiempo para que puedas desarrollar el tema. ¿Qué es el BAN? ¿Cuál es la diferencia entre la valoración de un fideicomiso en libros y su valoración en el mercado? ¿Por qué una cuota puede tener un precio en el mercado distinto al BAN? Mira, esa pregunta va a aplicar no solamente a los fideicomisos de oferta pública y a los fondos de inversión. Es una pregunta que va a aplicar a cualquier título o valor que se comercialice en el mercado. El BAN es el valor actual neto, lo que también se conoce como valor presente neto de una inversión determinada. Y surge de un descuento del flujo de efectivo futuro que genera esa inversión. Y en base a eso, ¿cuánto vale hoy? ¿Cuál es el valor de esa inversión al día de hoy en base a los flujos que producirá en el futuro? Es un cálculo. Entonces, ¿por qué el BAN? Si es el valor del título de que se trate, ya sea un valor de fideicomiso o ya sea una cuota de un fondo, ¿por qué puede que difiera ese valor del precio de venta de una cuota? Entonces, o de un valor de fideicomiso o un título cualquiera. La venta de un título, de un valor de fideicomiso, ya sea de renta fija o de renta variable, y la venta de una cuota de participación de un fondo cerrado, porque recuerden que en el caso de los fondos abiertos, como muy bien explicó Santiago, el BAN es el valor y tú redimes tu inversión en base a ese valor de la cuota. La diferencia, ¿por qué es diferente el precio de venta al BAN? Porque el precio de venta responde a otras variables que no son solamente la valoración a valor presente de ese título, valor, como por ejemplo oferta y demanda. Tal vez el valor presente neto de una cuota de fideicomiso es 15 pesos, pero resulta que hay tanta demanda de ese título que están dispuestos a comprártelo en 17. Entonces ahí tienes lo que se llama una ganancia de capital. Y de hecho, si ustedes han visto las noticias últimamente en Estados Unidos, miren el caso de GameStop. Algo increíble que sucedió en Estados Unidos, donde un título, una acción que tal vez su valor presente en base a los flujos futuros que produce esa empresa, tal vez está dejando pérdidas en los últimos años. O sea que el BAN era muy bajito, pero por un tema de las noticias y de la ferviente demanda de esa acción, por lo que podría significar en el futuro esa compañía, el valor del mercado fue 600% lo que valía el libro. Entonces, son dos conceptos muy diferentes. En síntesis, uno es el valor en base a un cálculo, que es el valor presente neto, y otro es el resultado de una serie de variables como el valor, pero también la oferta y demanda y las prospecciones futuras, niveles de riesgo de ese valor, de ese título específico que se vende. Y es un precio acordado entre las partes, entre quien compra y quien vende a través de un puesto de bolsa.